Hola, gente guapa. Hola, gente guapa. La caída del pelo en otoño suele ser más abundante. Además, si has pasado la COVID-19 hace unos meses, es posible que esta caída sea todavía más llamativa. Hoy vamos a hablar de un tipo de caída de cabello que es muy frecuente y se denomina efluvio telógeno. Quizá hayas notado una caída muy rápida del cabello, mechones de pelo o notas que hay más pelo en la ducha, en la almohada cuando te levantas, o quizá solamente con tocarte el pelo ya notas que se te cae más de lo habitual. El efluvio telógeno es un tipo de alopecia aguda que produce mucha angustia en la gente que lo padece y hoy vamos a tratar este tema en mayor profundidad. Hablaremos del efluvio telógeno y de las formas que tenemos para evitar o reducir esta caída del cabello, así que no te pierdas y quédate hasta el final porque resolveremos muchas dudas. Comenzamos. Comenzamos. Hoy nos hemos venido con nuestro sofá a la selva de Irati, que es uno de los bosques de hayas y abetos mejor conservados de Europa, para hablar del efluvio telógeno. ¿Y qué es el efluvio telógeno? Pues según el diccionario de medicina, efluvio sería sinónimo de alopecia, es decir, sinónimo de caída del cabello, y la palabra telógeno hace referencia a la fase del ciclo de crecimiento del pelo que se ve afectada en esta situación. Si recordamos por encima las fases de crecimiento por las que pasa el pelo, la fase de crecimiento se llamaría fase anagen y la fase de caída se llamaría fase telogen. En medio hay una fase que se llama catagen en la que hay una involución y que se detiene el crecimiento. En el efluvio telógeno lo que vamos a ver es que muchos de los folículos pilosos que estaban en anagen o crecimiento pasan de forma repentina a una fase de telogen o caída. En otro vídeo hablaremos de otro tipo de efluvio que es el efluvio anágeno, pero hoy nos centraremos en el efluvio telógeno. Por lo tanto, el efluvio telógeno agudo es una caída rápida del cabello por un paso brusco de fase de anagen a fase de telogen. ¿Y por qué se produce este paso? Pues existen diferentes circunstancias, especialmente relacionadas con momentos de estrés, que producen una alteración en la raíz del folículo piloso y producen la caída del cabello. ¿Qué tipo de estrés es el que puede producir un efluvio telógeno? Pues cualquier tipo de estrés puede causarlo. Puede ser un estrés de tipo emocional o bien un estrés de tipo físico. Cuando hablamos de estrés emocional nos referimos, por ejemplo, a la pérdida de un ser querido, a una separación, a un divorcio, a gente que prepara oposiciones, también es muy frecuente, probablemente problemas en el trabajo, un accidente de tráfico, etc. Y el estrés físico haría referencia más bien a una situación que ataca directamente a nuestro organismo y también puede causar un efluvio. Por ejemplo, un ingreso hospitalario, una operación, alteraciones en la alimentación, una infección grave, alteraciones hormonales en el posparto, quemaduras, sangrados importantes, las dietas hipocalóricas o muy restrictivas también pueden producirlo. Más recientemente también se ha descrito el efluvio telógeno de manera secundaria a confinamientos prolongados, como el que tuvimos en la pandemia por coronavirus, o directamente por la infección del COVID-19. Por este motivo, si has pasado el COVID hace unos meses, es posible que estés notando una mayor caída del cabello en este momento. Y recuerda que si te está gustando el vídeo y quieres apoyarnos con el canal, puedes darle un like y suscribirte. Bueno, y volviendo al tema del efluvio, ¿qué vamos a notar con el efluvio telógeno? Pues lo que se ve cuando tenemos un efluvio telógeno es una caída más abundante del pelo y sobre todo de una forma muy rápida. Es verdad que siempre hay cierta caída del pelo de forma natural y en otoño hay un periodo de renovación del cabello parecido a lo que hacen los animales que mudan el pelo o las aves con las plumas, pero en el caso del efluvio telógeno esta caída es mayor y podemos incluso encontrar mechones que se desprenden cuando lo cogemos con las manos. En los casos más graves podemos notar incluso una pérdida del volumen o de la densidad del pelo al cogerlo con la mano o al hacernos una coleta. Y esto es diferente a la caída del pelo que vemos en la alopecia androgenética, pues esta suele durar años y es más poco a poco, más paulatina. ¿Y quién se afecta con mayor frecuencia? Pues el efluvio telógeno es verdad que es más frecuente en las mujeres más jóvenes, sin embargo también se puede producir en las mujeres más mayores o incluso en los hombres. ¿Y es más frecuente en personas con el pelo largo? La verdad es que no. Lo que pasa es que la gente que tiene el pelo largo es mucho más evidente porque esos pelos al ser más largos ocupan más espacio y se ven más. Como el efluvio telógeno es más frecuente en mujeres y estas proporcionalmente suelen tener el pelo más largo, parece que les afecte más, pero la longitud del cabello no va a afectar al efluvio ni a la caída. ¿Y cuándo va a aparecer el efluvio telógeno? Pues lo más habitual, debido al ciclo del crecimiento del pelo al que hacíamos referencia antes, es que desde que se produce el acontecimiento traumático hasta que se aprecia la caída del cabello transcurran unos 2 o 3 meses. Es decir, desde que tenemos el problema hasta que notamos la caída pueden pasar varios meses. ¿Hay que hacer alguna prueba especial para diagnosticarlo? La mayoría de las veces no. El diagnóstico va a ser relativamente sencillo, simplemente con una historia clínica y una exploración física. No obstante, es conveniente siempre hacer un análisis sanguíneo para descartar otras causas que pudieran afectar esta caída, como podría ser una anemia por déficit de hierro, déficit de vitaminas, alteraciones de la glándula tiroides, etc. ¿Y es para siempre el efluvio telógeno?
Pues se considera que el efluvio telógeno es reversible, por lo que hay que mantener la calma y pensar que en un tiempo más o menos largo se va a pasar. Es importante que la propia caída no suponga un motivo de estrés para la persona que lo está sufriendo, porque entonces sí que podemos cronificar el problema. Me preocupo porque se me cae el pelo y se me cae el pelo porque me preocupo y así sucesivamente. Porque ¿cuál es la evolución más probable del efluvio telógeno? Pues lo más normal es que cuando desaparece la causa que lo desencadenó, el pelo se recupere. Obviamente tardaremos unos meses en ver la recuperación del cabello. En ocasiones el efluvio sí que se puede cronificar y cuando dura más de 6 meses pasa a ser un efluvio crónico, que ya requiere una atención más especializada por parte del médico. ¿Puede conducir a una alopecia definitiva? Como norma general, el efluvio telógeno se va a resolver por completo. No obstante, si el paciente ya tenía otro tipo de alopecia, como por ejemplo una androgenética, puede que haya un empeoramiento de esta. ¿Y cómo se va a tratar el efluvio telógeno? Pues la mayoría de las veces el efluvio se va a resolver de manera espontánea sin necesidad de ningún tratamiento. Cuando la situación que lo desencadenó desaparezca, el pelo volverá a crecer. Por tanto, es muy importante identificar la causa que lo desencadena para que no se convierta en un problema crónico. Obviamente, si existe algún déficit nutricional, un déficit de hierro, un déficit de vitaminas, habrá que tratarlos de manera específica. ¿Y existe algún tratamiento para acelerar el recrecimiento? Pues como hemos dicho, según la causa, será necesaria la suplementación con hierro, con vitaminas, o también el plasma rico en plaquetas del que hemos hablado en otros vídeos puede ser de utilidad. ¿Me tengo que lavar menos el pelo para que no se me caiga? Esta es una pregunta muy frecuente y la respuesta es que al contrario, es recomendable lavar el pelo cada 2 o 3 días para que el pelo que tenga que caer caiga y pueda crecer el pelo nuevo. Además, si no lavas el pelo, el día que finalmente lo lavas va a aparecer grandes montones de pelo que realmente van a preocuparte muchísimo. ¿Porque cuánto tarda en recuperarse? Pues si volvemos de nuevo a las fases de crecimiento, tenemos que entender que la recuperación va a tardar unos meses, por lo que hay que darle tiempo para recuperar el pelo y que vaya creciendo. Lo más frecuente es que tardemos unos meses en notar los efectos de la recuperación. Y la semana que viene hablaremos de cómo las hormonas afectan al crecimiento del pelo, bien estimulándolo o bien frenándolo. Hablaremos de la testosterona, de los esteroides para mejorar el rendimiento deportivo, de la melatonina y de muchas otras. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para que te avise cuando lo subamos. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.